Abba Comunicaciones Pastorales presenta Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones. Amigos y amigas, un placer saludarles, volvernos a encontrar en este programa Controversia con el Mundo. Es bueno recordar este propósito, controversia contra el mundo, porque no es controversia entre nosotros, que la podemos tener, pero el objetivo es pues un poco ponernos en posición crítica frente a las situaciones que ocurren en el mundo y que nosotros, desde una óptica cristiana católica, vemos objetable. Este programa es para hablar de las cosas negativas, no de las cosas positivas. De las cosas positivas hay que hablar muchísimo, pero ya muchos programas de la radio y en general de los medios hablan de las cosas positivas. Nosotros estamos hablando de las cosas negativas, pero no desde un ambiente pesimista, ni mucho menos, porque a un católico le es prohibido ser pesimista. No, de las cosas negativas en procura de mejorarlas. Dicho esto, vamos a hacer un programa referido a la política, no a la politiquería, y mucho menos al partidismo, porque no podemos defender a ninguno de nuestros políticos desde la óptica partidista, y menos desde la experiencia política de nuestro país, porque la situación que vive Colombia no es gratuita, ni la produjo el gobierno de hoy, ni el de ayer, ni el de antier. Enseguidilla, todos los partidos de aquí para atrás, hay que ser justos en esto, con la historia. Los partidos políticos en Colombia no han aportado la solución a las situaciones. Seguramente algunos han sido muy buenos políticos, otros han sido regulares, otros han sido realmente malos. Pero la situación del país la hemos deteriorado todos. Si yo le critico al político un proceder inmoral y yo no procuro un proceder moral, pues estoy siendo un cómplice simplemente. Es el segundo programa que vamos a hacer con Junior Londoño. ¿Por qué con Junior? Porque Junior es un hombre que sabe de política y tenemos que acogernos en tiempos de elecciones a personas que sepan de política, no de partidismo, no del seguimiento de personas por ser personas, en el sentido político, porque su ascendente es este o aquel, no, porque sus programas convienen a la causa social, o no convienen, pero no vamos a hablar de nombres de ninguna manera porque nosotros no dirigimos a nadie en ese sentido. Vamos a hablar con Junior sobre, ¿qué es un cristiano frente a la política? Ya hicimos un programa que causó buen suceso, ¿qué es un cristiano frente a la política? Y cómo en conciencia frente a Dios debe votar. Y cómo es una obligación moral cada rato tener que votar. Y cómo un cristiano apático por el devenir del país no vota y el país en sus manos se deteriora, no considera esta abstención, no la considera pecaminosa y mucho menos se va a confesar de eso. Padre, me acuso que no voté. Entonces el padre le puede decir a nivel de consejo, hijo, pero entonces dejaste subir ese abortista ya. Es que nosotros tenemos que tomar partido en lo moral, no en lo político. Bueno, empecemos y no sé si esta introducción será en alguna forma clara o no será clara, Luis Horacio. ¿Cómo pensar la cosa antes de que nos hable Junior? Muy emocionante el programa de hoy, por el asunto. En 1991 obtuvimos una constitución y por primera vez se consagró en ella los derechos y los deberes. En esa dimensión del ciudadano, todos los seres humanos no somos colombianos. Y de la persona, los derechos y deberes de la persona, todos los seres humanos son personas, pero no todos son colombianos. Entonces, se planteó aquí el problema
del que no vota. Y era la pregunta, ¿y si se confesaba o no por no haber votado? Por eso me emociona, porque se está haciendo un planteamiento desde los deberes. Y creo que los deberes son los que le dan fundamento a los derechos. Así es. En esa época entrevistamos a un prelado y le dijimos, reverendo, la Iglesia no está muy presente en esta nueva Constitución. ¿Cómo se llamó ese evento? Asamblea Nacional Constituyente. Muchas gracias. Mire, me contestó el prelado esto. No se preocupe, allá todos son católicos. Mire los católicos que resultaron. Ramón. Bueno, también tengo que significar que es emocionante el tema si lo tomamos como la política en el catolicismo, es decir, el católico en política y la moral del católico para elegir. El católico, como tal, ya tiene unos fundamentos de lo que es la realización humana, de lo que es la conciencia social, a partir de la conciencia personal y de lo que debe ser, el deber ser de quienes van a dirigir esa promoción humana en términos de deberes y derechos que tiene un ciudadano. ¿Dijiste que el católico ya la tiene? El católico uno parte de que tenga una conciencia según la evangelización, parte, se supone. Pero tenemos que partir de una realidad muy distinta, Ramón. ¿Que no la tiene? Pues claro, ¿o qué es María Isabel? Yo digo que no la tiene. Ah, bueno, y María Isabel en la psicología, que es su profesión, seguramente ausculta mucha de esta realidad. Bueno, perfecto, pero... Ah, que no la tiene. Exactamente, porque no es lo mismo este tema en un comunista, en un ateo, en un cristiano, en un socialista, que en un católico. Por eso es que yo supongo que el católico tenga ya más claridad sobre lo que es la conciencia social para efectos de elección. Es que esa suposición es la que no puede suponer, perdóname la redundancia. Bueno, entonces que sea motivo de aclaración. Es lo que no nos han enseñado. Que sea motivo de aclaración, porque uno dice, bueno, este es católico, sigue a Jesucristo y sigue a la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica se fundamenta en el ser humano como persona, con derechos y deberes. Pero si nos podamos a otro estado afectado por ideologías, y ahí sino por allá los derechos son según el cliente, según el dictador o según la corriente. Eso es muy bueno en teoría. Por ejemplo, hay una cosa muy justa promovida por la Iglesia. Además, institucionalizada por la Iglesia en el país, el sindicalismo. Pero la mala formación de los sindicatos han dado al traste con muchas empresas. Mire usted las cosas. Junior, uno de los defectos que tenemos todos nosotros, nos espantaron a los de la Iglesia, laicos y sacerdotes y en fin, religiosos, nos espantaron. Porque la Iglesia no se puede, meter en política. Y nos hicieron creer que meter en política era que no se podía predicar contra la inmoralidad y que no se podía predicar el bien porque eso era político. Gracias, Orlando. Mira, es que hemos confundido dos términos, creo yo. Y es que ahorita mencionaba Horacio y mencionabas tú la Constitución del 91 y desde ahí se establece que Colombia es un estado laico. Entonces, pero eso ha servido de caballito de batalla para muchas cosas. Y un estado laico quiere decir que el estado en particular no tiene ninguna religión particular, pero no quiere decir que los ciudadanos colombianos no puedan profesar su fe libremente. O sea, hemos interpretado el estado laico como un laicismo, un estado laicista, que es completamente diferente. Entonces, en Colombia hay la posibilidad de la libertad de culto y de la profesión pública de nuestro culto. Yo como individuo, yo como ciudadano y cada uno de los ciudadanos tiene derecho a profesar su fe. Y en ese profesar su fe libremente y públicamente,
pues yo puedo estar o no de acuerdo con ciertas ideologías o con ciertas normas. Por ejemplo, hablamos ya en un programa anterior sobre el aborto y cómo esto no lo mencionamos, pero cómo la Corte Constitucional despenaliza el aborto. Listo, entonces hay un pronunciamiento de un ente del Estado, que es la Corte, que dice que el aborto, no dice que el aborto sea legal. Eso hay que, yo siempre lo subrayo, porque para que sea legal, tiene que ser los encargados de hacer las leyes, que es la rama legislativa, el Congreso, los que digan. Y el Congreso no se ha pronunciado al respecto, no hay una ley que diga que es legal, o sea que no es legal. Simplemente sigue siendo un delito, porque en la ley dice que es un delito y está despenalizado. Entonces es anticonstitucional según ese entendimiento. Se despenaliza, o sea que la persona que lo practica no incurre en una pena que le prive la libertad. Mató a alguien y no incurre en una pena. Exacto. Qué hermosura. Está cometiendo un delito, pero no lo pueden encarcelar. Entonces, a lo que voy es que todo lo que sea legal, aunque fuera legal, por ejemplo en Argentina es legal, el Congreso dijo que era legal, sacó una ley que permitía el aborto. No todo lo que es legalmente válido es moralmente lícito. Es verdad. Y nosotros podemos estar en contra. Nuestra iglesia también nos dice que podemos estar en contra de leyes que sean injustas y que no sean morales. Entonces tenemos no solo esa posibilidad, sino ese deber de manifestarnos, de decir, no, es que ya la Corte lo dijo. No, ya la Corte lo dijo, no. Espere, que es que eso no puede ser, que yo acabe con la vida de una persona y no pase nada. Entonces, ahí tenemos ese deber moral como cristianos de manifestarnos, de decir, de hablar, de interponer los recursos que sean necesarios desde la ley, de manifestarnos como ciudadanos, porque no puede ser que simplemente nosotros digamos, esto no es con nosotros. ¿Y entonces por qué no lo hacemos? Yo en este tema, por ejemplo, Provida, de defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, he tenido la oportunidad, la gracia de compartir con muchas comunidades católicas, y encuentra uno algo así como, ese no es nuestro carisma. Y dice uno, ¿de qué estamos hablando? O sea, están acabando con la vida de seres humanos inocentes, de hermanos, como cuando el Señor le dice en el libro del Génesis a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Su sangre me clama desde la tierra. Y dice el Papa Francisco, y la respuesta de Caín es, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Y ha dicho el Papa Francisco, claro que somos guardianes de nuestros hermanos. Entonces no puede ser que estén matando seres humanos inocentes y nosotros digamos, no, es que nuestro carisma es enseñar la palabra. Pero es que ahí no está también esto. O sea, no puede ser que nosotros estamos ocupados en otras cosas cuando, por ejemplo, aquí en Medellín, dijeron hace pocos meses 8.400 abortos en la actual administración, sacando pecho, diciendo que habían ayudado a 8.400 seres humanos pues a acabar con sus vidas, niños, niñas que no pudieron nacer, y nosotros, como que no fuera con nosotros, estamos ocupados en muchas cosas. ¡Qué inconsciencia! Sí, se me ocurre esta pregunta en términos de las aclaraciones que está haciendo Junior en función de los resultados de un Estado laico. Sí, en función de, se me ocurre esta pregunta. El bien, la vida como bien, ¿está determinada por la Constitución o por la creación? Es que hay una ley natural que se nos ha escapado de la vista en el inconsciente colectivo. O sea, hay una ley natural que estamos violando, que estamos... hace poco estuve en el Popular 1 conversando con un grupo de parejas, de familias. Me decía una de ellas, un programa que su niña de 2 años estaba en un programa de la alcaldía donde
le dan alimentación y acompañan, y que le dijeron a la niña de 2 años, junto con sus compañeritos, usted no es una niña, usted puede llegar a hacer lo que usted quiera hacer, experimente que usted no es niña. Estamos yéndonos de manera frontal en contra de la ley natural, diciéndole a una niña que no es niña y a un niño que no es niño. Perdón, según eso entonces nosotros tenemos que aceptar, entre comillas, de que es válida la violación de la ley natural para que se imponga una ley laica, una ley civil. Eso es exactamente lo que no podemos hacer. Y ese es el llamado también que hacemos a través de este programa. O sea, porque yo digo que nos han anestesiado la conciencia. Como esa historia del sapito que meten en la olla, que si lo meten en la olla caliente, pues ahí mismo brinca, pero que lo meten en el agua fría y le van calentando hasta que muere. Nos han ido entrando en nuestras conciencias, anestesiándolas a través de la cultura, a través de las series, a través de la música, a través del teatro, a través de muchas formas. Y entonces la gente en general se ha ido confundiendo y hemos ido con un falso discurso, y me perdonan, lo voy a decir, con un falso discurso de aceptación, de amor, de respeto, hemos implantado e impuesto ideas que van en contra de la ley natural. Ojo, yo estoy de acuerdo con el respeto, estoy de acuerdo, o sea, yo tengo que respetarte, pero no porque yo te respete quiere decir que esté de acuerdo contigo. Es que las cosas han llegado a unos niveles escabrosos. O sea, aquí tenemos una puerta blanca, aquí donde estamos grabando. Y si tú me dices, Junior, esa puerta es azul, pues yo puedo respetar tu opinión, pero yo no puedo decirte, sí, la puerta es azul. No, la puerta es blanca. Y si le dices que es daltónico, te meten a la cárcel. Claro, y es que hemos llegado a esos niveles. Es verdad, es verdad. Me trae a la memoria, y quiero compartirlo con ustedes, compañeros y radioescuchas, lo de la ley natural. Vamos contra la realidad real de la ley natural. Pero hay un dicho popular que dice, ante los hechos no hay palabras. Ante el hecho de la vida, no puedo yo, y que no me la he dado yo, ni ninguno de nosotros se la ha dado, sino o una ley natural según su concepción, o Dios creador como lo creemos nosotros. Entonces, ante el hecho de la vida, y que se pone en mis manos para que la desarrolle, surge el deber. El deber que yo tengo de conservar y de desplegar esa vida que se me ha dado. Y el deber de respetar la vida de los demás y de toda la creación, de todos los seres vivos. San Francisco de Asís, un enamorado de la creación, de la naturaleza y de la vida, está siempre al pie de un lobo, porque lo domesticó, lo puso a su servicio, le ayudó al lobo a que no tuviera miedo del ser humano y en particular de él. Entonces, están las 3 ramas de vida que nos han enseñado o que aprendimos desde el colegio. La vida vegetal, que es vida, y se reproduce, nace, crece, se reproduce y muere. Y la vida de los animales, que casi en todo el 100% dependen de nosotros, al menos para poder sobrevivir, así no les demos de comer, pero tendríamos que respetar su vida. Salió en estos días un mensaje, una noticia, de cómo en uno de nuestros pueblos de Antioquia, un perrito dormía en la acera sin estorbarle a nadie, pasa un transeúnte y le da semejante patada.
Es decir, el irrespeto a la vida y a la vida débil y vulnerable y que depende de nosotros. Pero lo máximo es la vida nuestra. Entonces, el deber que tengo yo de respetar y de desplegar y desarrollar mi propia vida y el deber de respetar, apoyar y ayudar al despliegue de la vida de los demás, de los otros. Y los otros viven en comunidad, en sociedad, en ciudad. Esa es la dimensión Vuelvo a política. decir qué cosas tan hermosas, pero perdón, no ¿tú nos las crees, enseñan. Olora, que en estos tiempos un político hable de lo que estás diciendo? No, es que vamos a eso, Ramón, es que Y si se vamos, pone a hablar de la vida, vamos a pues eso. entonces ya vienen las fuerzas Es que vamos que- a eso. ¿Cómo vamos que a atacan la vida. cómo y vamos entonces a dice, votar? Este está fuera de acá y ahí viene la lucha. Ramón, vamos a eso, Marisabel. ¿Cómo vamos a votar? Preguntémosle a Junior, pero habla. Mire, yo creo- ¿Cómo vamos a votar y contra quién o a favor de quién vamos a votar que tenga la concepción maravillosa de lo que ustedes nos han dicho? Es que ese es el problema. Miren, yo celebro y doy gracias de que Junior esté acá con nosotros porque creo que para mí es la primera vez que veo claramente una persona en el ámbito de la política hablando claramente como un cristiano, como No un es que sea católico. la única persona, Marisabel. Los medios no le dan No le micrófono a dan- la no le gente dan que cabida. piensa y listo. Mire, yo creo en los puntos de inflexión y yo diría que posiblemente nosotros podemos estar cerca de un punto de inflexión aquí en Colombia. Porque si, digamos, palabras como las de Junior se están multiplicando también en otras partes, podremos lograrlo. Pero también es una realidad que las circunstancias, los medios, todo, han generado, ¿cierto? Una cultura que ha hecho creer que lo religioso que lleva cada uno es de lo privado, no es de lo público y que tiene que estar escondido. Entonces que por eso en la discusión sobre el aborto no puede ser un asunto moral. Y ahí es donde vienen tantas confusiones. Es que no es un asunto de la moralidad por creer en algo, es de todo esto que venimos hablando, es del tema de la vida, indistintamente de la orilla donde te hagas. Aquí no estamos hablando necesariamente de religión, pero todo eso han sido, me parece, los contenidos y toda la información que se ha manifestado durante tanto tiempo. Esto tiene mucho tiempo, yo llevo mal contados unos 30 años en que viene progresando una ideología, una manera de pensar, una inoculación en los distintos órdenes del Estado, ¿cierto? De ir cambiando esta manera de pensar, pero creo que podemos pensar que podemos estar cerca de un punto de inflexión donde Ahora, verdaderamente Junior, el servidor público, el que está en este momento en la política, levante la mano sin miedo. Es que yo creo que parte de lo que hay que derrumbar es el temor por lo que sea, por respetos humanos, porque temen por sus vidas, porque hay unas fuerzas por ahí que amenazan Para eso mucho, trajimos a Junior, ¿cierto? para que nos Porque les traiga da la trabajo. linterna de Diógenes, para que busquemos Eh. quienes por allí piensan al derecho y votemos por ellos, pero sin decir nombre Junior, porque nos cierran el programa, ¿viste? Yo creo, y algo que mencionábamos en el programa anterior, es que como cristianos hay un termómetro del cristiano, y tú lo mencionabas, Orlando, al principio, y es la esperanza. El cristiano no puede perder la esperanza. Si algo me he encontrado yo en este tiempo es cristianos que han perdido la esperanza, que dicen, aquí no hay nada que hacer. Yo ya no participo, me han engañado lo suficiente, me han mentido lo suficiente, la gente está muy, muy, muy herida. Pero yo creo que no podemos perder la esperanza y no podemos perder el sentido de amor a la patria. Yo pienso que esto se ha perdido mucho. Se ha perdido mucho la globalización, que en algunos términos o desde algunas perspectivas puede ser algo positivo, nos ha quitado, pienso yo, algo muy bueno, y es ese amor a nuestro país. Ahorita lo mencionaba Ramón, no todos somos colombianos, pero si nacimos en esta tierra, pues nosotros tenemos la responsabilidad de que pues este pueblo crezca. A mí me llamaba mucho la atención y cuando escuchaba a Ramón recordaba la elección de nuestro Señor a un pueblo, al pueblo de Israel. Y esa elección y ese camino del Señor con ellos buscando la tierra prometida. Yo creo que el Señor también nos llama como pueblo a
juntarnos, a estar unidos, a trabajar. Y entonces aquí vamos un punto importante que no alcanzamos a tocar el programa pasado, a buscar el bien común. Y ese es el sentido de la política, el sentido real de la política, la búsqueda del bien común. ¿Qué ha pasado? Pues, ¿qué ha pasado? Que ha salido a relucir nuestro egoísmo, que ha salido a relucir nuestro egocentrismo, y entonces, pues, las personas que han llegado allí, muchas, no voy a decir que todas, porque yo creo que no está bien generalizar, nunca. Hay unos comportamientos que son generales, pero yo pienso que no es algo correcto. Que en su mayoría las personas que han llegado ahí han ido buscando su bien personal y han ido buscando en qué se pueden beneficiar, cómo pueden beneficiar a su familia. En el mejor de los casos, cómo pueden beneficiar a las personas que los apoyaron o a sus grupos cercanos. Pero no podemos quedarnos en ese concepto, porque entonces yo no voy a llegar allá para beneficiar a los de mi grupo, a los de mi barrio solamente, hablando por ejemplo en un contexto de ciudad. Yo tengo que llegar allá a beneficiar a toda la ciudad. Si estamos hablando en el contexto del país, a todo el país. Y eso lo hemos perdido de vista. Y como cristianos estamos llamados a buscar ese bien común. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama caridad. Eso fue lo que nos enseñó Jesús. En la última cena, cuando el Señor estaba con los discípulos, que le lavó los pies, les dijo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y esto es algo muy importante, porque creemos, y también lo dice el Señor en el Sermón del Monte, que amar a los que están a nuestro alrededor cerca es suficiente. Él dice: si ustedes aman a los que lo aman, a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Eso hacen los paganos, eso hacen los que no creen. Ustedes amen a los que los persigan. Entonces hay que trabajar por el bien de todos, porque ¿qué es el amor? Porque también hemos tergiversado el término. ¿Qué es el amor? Buscar el bien para el otro, buscar el bien para los demás, el verdadero bien. Entonces, cuando el Señor nos dice: ámense los unos a los otros como yo los he amado, es dando la vida, es sacrificando mis intereses, y entonces es buscando el interés de los demás. Y eso es lo que quizás nos ha faltado en el contexto político. No solo a los políticos, ojo con esto, con los que me escuchan, sino a los que votamos también. Porque también uno encuentra: no, es que yo voy a votar por este porque le va a dar trabajo a mi sobrina. Es que yo voy a votar por este porque es el que nos va a hacer la fiesta aquí en el barrio. No, es que yo voy a votar por este. No, usted no va a votar. Usted entonces ahí está primando su bien particular sobre el bien común. Sí, Orlando y compañeros, lo que nos dice Junior nos lleva a una consideración de cómo ha sido no orientado o sí orientado el hombre para intereses muy particulares y muy grupales y no sociales. El bien como bien debe ser social y el individuo se beneficia del bien social que ha construido socialmente a partir de una política, en el término que es la política, la orientación del ser humano a su realización, pero no personal, sino social, para que la individualidad saque de ahí el bien, de lo social. Pero sucede que el bien particular aparece como sofisma en tiempos de elecciones, el bien particular, y llega el astuto y sofisticado político a prometerle las estrellas en la tierra a quien es inocente y no conoce los procesos. Le traen el cielo a la tierra y lo llevan y lo dicen: vea, vas a tener esto, esto y esto. Entonces, ¿qué significa esto? La manipulación de quien ha orientado la contextualización política. ¿A partir de qué? De ideologías que no son ni tan propias, más bien copiadas. Entre ellas, una, el hombre ya deja de ser hombre. Ya pasa a ser cosa para poder ser manipulado.
El hombre deja de ser persona. Y si no lo tengo yo como persona, encontramos lo que vemos. ¿Y qué es lo que vemos? Lo que estamos viviendo. ¿A qué se debe eso? Hombre, a corrientes como la nueva era contra el sexo y todas esas cosas, el materialismo, el relativismo, el utilitarismo, el pragmatismo. Solo vale quien sirve, quien aporta algo, y no es la política esa. La política es para el bien de una sociedad. Entonces, el constructo social que hemos hecho nos tiene en estas circunstancias. Por eso nos toca reaccionar desde el bien común, con fundamento en la ley natural y al hombre como persona. Yo quisiera decir una cosita chiquitica ahí, y es, el bien común no es la suma de los bienes particulares. Solo un pequeño paréntesis porque quieren... No, pero explícanoslo. El bien común no es la sumatoria de los bienes particulares, porque es que vamos creyendo entonces que si mi grupo entonces está bien y beneficio mi grupo y después entonces este otro grupo se beneficia, este otro grupo se beneficia, este otro grupo, entonces ya ahí tenemos el bien común. No, el bien común es mucho más allá de la suma de los bienes particulares o del bien de mi familia con el otro bien, con el otro bien. No, tenemos que pensar en todos, tenemos que buscar el bien de todos, tenemos que trabajar por todos, para que allí, como nos decía Ramón, entonces nos beneficiemos todos de esas políticas y de ese pensamiento o ese todos encaminarnos hacia lo que es bueno para el común y el total de la sociedad. el Evangelio. Mira, Junior, me suscitas algo, y es que me hacía la pregunta cuando te escuchaba ahora, ¿y por qué no lo logramos? O sea, ¿por qué no logramos ese, digamos, ese espíritu de que es entre todos, de que es de donación? Y es que tengo entendido que nosotros todavía no somos nación, nosotros somos un estado, somos un país, pero tengo entendido que nación quiere decir que hay una identidad plena de los ciudadanos que se reconocen a sí mismos todos como una sociedad, incluso entera, ¿cierto? Y ahí es donde uno ve que nosotros tenemos diferencias escandalosas, diferencias tremendas. O sea, yo cuando pienso en mi país, pienso que este es un país que va como en la adolescencia. Y ahora noto que está como cada vez más adolescente con esta rebeldía y un montón de cosas que están indicando unas inconformidades y bueno. Pero el punto al que tú llegas me parece que es esencial que las personas lo tengan claro. Es que si en mi conciencia como ciudadano también no está el preguntarme, es que no soy solo yo ciudadana, sino que es que él también y todos, y que todos necesitamos trabajar por todos, porque haya una aspiración y una unidad común que nos lleve a sacar adelante el país, pero que no puede ser solamente derivada por unas ideologías o por unas creencias políticas que supuestamente dicen que eso es del socialismo y no sé qué más carretas, ¿cierto? Entonces pienso que es una postura, es una actitud. Incluso trabajar por aquellos que piensan diferente. Distinto. Claro, porque es que no podemos centrarnos solamente en los que piensan igual que yo. Tenemos que trabajar por todos. Claro, perdóname que te interrumpa, es que te reitero, lo común no significa todos iguales pensando igual, actuando igual, no. Pienso que lo tocaste ahora de manera muy bella. La misma palabra común habla de comunidad, de lo que es, de lo que participamos todos, común, en lo que participamos todos. ¿Y en qué participamos todos? En el deber supremo del desarrollo de la comunidad. Creamos en lo que creamos, seamos de la afiliación política que seamos. ¿Sí? Y eso nos impone, o nos trae, o lo conlleva, el deber de luchar contra mi egoísmo. En nuestro medio hay un dicho popular que me parece a mí muy diciente, que describe lo que estamos intentando como aclarar qué es lo que nos está pasando en Colombia y en el mundo entero. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra, yo. Es decir, el egocentrismo que niega y va contra la comunidad.
Ahora se planteaba aquí que el pueblo de Dios. Y es hermosísimo. La comunidad hebrea, y subrayo la palabra comunidad hebrea, se considera el pueblo escogido por Dios, el pueblo. Y se me viene a la memoria, y la quiero compartir con ustedes para subrayarla. Se ha dicho, Dios nos va a salvar, o Dios nos salva en comunidad. Llama a un pueblo y le revela su verdad al pueblo de Israel, el pueblo escogido, que así lo solemos conocer. Y viene Jesús y crea un nuevo pueblo más allá. Ya no propiamente y solamente en esa dimensión, diríamos, geopolítica, sino espiritual, que es la iglesia, que es la comunidad de los cristianos, los que creen en él, en su mensaje de salvación para todos, sin exclusión. El Papa Francisco ha insistido en cómo la iglesia está abierta a todos, y lo reitera, y lo repite. Está abierta y hace un llamado a todos, sin exclusión, lo que no significa que sea con todo. Lo que no significa que sea con todo. Que es lo que se ha aprovechado a través de los medios para generar esta cosa, pues, entonces, en contra del Papa, esta ahora controversia. decía, tenemos que trabajar no solamente con los que creen en las concepciones políticas o en mi grupo social o algo así, no, todos los demás también, sin lo que quiera decir que yo me tengo que matricular ahí. Hay que aclarar una cosita, y es que el programa no pretende decir que dentro de la Iglesia Católica políticamente está la salvación. Yo sí creo personalmente, y por eso hablo en primera persona, dentro del concepto cristiano, católico, personalmente lo creo, está la solución. Si cojo el Evangelio, ya en la línea política, y extracto su contexto social, porque muchas personas pueden no ser católicas, pero si toman el Evangelio, y esto te lo pregunto, Junior, y sacan los elementos de justicia, de solidaridad, del compartir, del bien común, del Evangelio, no tiene que ser católico. Pero si vota según esos parámetros de justicia social que te trae el Evangelio, no tiene que ser católico. Vote por esos parámetros de justicia social y vas a ver que hay solución, porque lo demás está en un plano ya de la fe, de lo teológico, que no, a ver, aclaro esto porque no estamos induciendo a esto desde la política, pero sí desde la justicia social que nos plantea, y esos libros, esas revistas, esos documentos de la doctrina social que es eminentemente justa, distributiva, ahí están esos libritos y esas recomendaciones de la doctrina social de la Iglesia archivados en las bibliotecas, empolvándose aún en las bibliotecas católicas. Entonces, no sé si me entendiste ese enredo. Ahí habría que decir dos cosas, y es la Sagrada Escritura, claro que ilumina, y si extraemos de ahí está todo el fundamento, porque ahí es la hoja de ruta, no política, la hoja de ruta del sentido de la vida del ser humano, en todos los aspectos y ámbitos de su vida. Entonces, ¿qué hay que hacerlo? Pues interpretarla a la luz del Espíritu Santo, ¿verdad? Y nosotros en la Iglesia Católica, a la luz del magisterio de la Iglesia, claro, porque también ha habido tergiversaciones, ¿verdad? Ha habido malas interpretaciones de la palabra de Dios, y ahí hemos tenido otros desmanes que han terminado en cosas que ya hemos conocido. Yo quisiera mencionar, aprovechando eso que dices, Orlando, hemos hablado de uno de los principios, la búsqueda del bien común. Esos son los principios innegociables del católico en la política, así los menciona el Papa Benedicto XVI, innegociables, cosas que tenemos que tener en cuenta nosotros como cristianos en la vida pública, la búsqueda del bien común. Otro de ellos es la familia como núcleo de la sociedad, conformado entre el matrimonio entre hombre y mujer. Ahí yo quisiera decir algo, y es que
hay muchas particularidades. Yo, por ejemplo, soy hijo de padres separados. Mis papás se separaron cuando yo tenía 3 años. Yo me fui a vivir con mi mamá. Bueno, medianamente me crié, ahí estoy bien, parezco normal. Pero yo no podría decir que yo que no viví con mi papá, no hay un vacío en mí por eso. Porque es que hay un ideal de familia que no podemos desconocer con el ánimo de no lastimar la sensibilidad del otro. Yo no tuve una familia de papá y mamá e hijos, yo estuve con mi mamá, aunque mi papá estuvo presente pues en otra ciudad y lo visitaba y conversaba con él, no era el núcleo ideal, pero no por eso yo voy a decir que familia es cualquier cosa. Eso. No por eso yo voy a perder de vista cuál es el ideal de la familia y voy a poder decir es que da lo mismo si es una mamá sola. No da lo mismo. Cada persona en la familia tiene un rol, una función, y ese rol entonces ayuda a que ese ser humano, hijo, joven, niño, crezca y tenga entonces todo lo necesario para afrontar la vida, ¿verdad? Entonces, no podemos, por particularidades, cambiar lo que debe ser el ideal, la propuesta. Entonces, ese es otro punto muy importante. Yo no puedo votar, por ejemplo, por un político que diga que familia soy yo y mi perro. No, usted y su perro están bien. Usted y su perro tenga su mascota, ¿verdad? Cuídela mucho. O ládrele cuando pueda. Exacto, pero eso no es familia. Eso no es familia y no podemos perder de vista esto, porque por perder de vista esto es que estamos como estamos y el ser humano ha perdido su base de sustento para crecer sanamente. Y entonces, por ejemplo, me encontraba yo con un primo en estos días y me decía, hablando del tema del aborto, me decía, Junior, a mí me genera más, no sé, como solidaridad un perrito que un bebé en el vientre. Y pareciera escandaloso, pero es lo que nos han vendido en este momento y muchos quizás tenemos más ternura, más empatía con un perrito que con un bebé en el vientre. Es increíble. Entonces es lo que nos han ido llevando, nos han ido, como les decía ahorita, cauterizando, anestesiando la conciencia. Voy a decir una cosa difícil, pero la voy a traer a colación porque eso que estás diciendo, Junior, me parece que necesitamos entender cosas con respecto a eso que yo soy familia con una mascota. Miren, yo trabajo con mucha gente joven y en ese pensamiento de los jóvenes ahora muchos dicen, no, es que tener un hijo es muy difícil, ¿cierto? Es muy complejo, uno no sabe si va a tener el dinero para que lleguen hasta la universidad y todo ese tipo de cosas. Y resulta que si hoy analizamos el gasto que están teniendo las personas con sus mascotas, yo lo tengo que decir así, hoy en día una mascota cuesta más que un bebé. La manutención de una mascota cuesta más que un bebé humano. Entonces ahí es donde me solidarizo con eso. Es que es una manipulación, o sea, nos están haciendo cambiar y de manera increíble que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que una persona que hoy tiene una mascota en todas esas condiciones maravillosas en que las tienen, se está gastando más dinero que si tuviera un bebé. Y en el contexto Qué tristeza. que se ha hecho de la concepción de familia que se ha degradado, se está llegando al extremo inclusive de hablar del derecho a adoptar un niño, 2 hombres o 2 mujeres, negándole el derecho a esa criatura de tener un papá con su psicología de hombre y de tener una madre con su psicología femenina, que creo que lo anotabas y lo dabas a entender con la ausencia del padre por la separación en tu propia vida. Entonces, el niño tiene derecho a esa diversidad que comporta la psicología masculina y la psicología femenina. Para anotar o dar un pincelazo muy, diríamos,
no demasiado profundo, pero real. La madre significa la ternura, encarna la ternura. El padre también tiene amor y tiene ternura, pero diferente. Hasta el punto que el mismo poeta llegó a expresar un poema para el Día de la Madre en el que decía: Dios, para darnos una idea, un atisbo, una señal de cómo nos ama, creó la mamá. Y cuando Él se encarna en una mujer, una madre. No negó al Padre. Y por eso San José está ahí presente. Y es la Sagrada Familia tiene esa diversidad que significa riqueza para la criatura que se va a desarrollar. Entonces, ojo con esta ideología galopante en el mundo actual que lleva a que perdamos esa profundidad y esa riqueza de la diversidad que significa la familia, donde están los mayores, los adultos, el papá y la mamá, y donde está el niño que va creciendo, el infante, el adolescente, por lo que ya pasaron los papás, pero que aquí en esta familia, que es el núcleo básico de la comunidad, de la sociedad, de la polis. Sí, permiso, sí. Lo que dice el compañero, pues hay que entenderlo como una de las formas de concientización actual, que se confunde el respeto por la vida animal, vegetal y humana. ¿Y a dónde se ha llegado? A deshumanizar al hombre y a humanizar el animal. Eso es lo que sucede con las mascotas y con todas esas cosas. Hemos llegado a deshumanizar al hombre y a humanizar los animales. Esa concepción, que es muy amplia y tiene más camino de recorrido, son efectos precisamente del trabajo de conciencia desde lo individual a lo social. Primera acotación por lo que dice el compañero. Segundo, tú decías en términos del concepto de bien. El concepto de bien solo está en quien ha interiorizado el bien como bien, y el bien como bien es Dios. Quien no ha interiorizado el bien como bien es Dios, como bien, ese es precisamente un materialista, un ateo. No le interesa el bien, porque quien lucha por el bien, que es donde la política debe trabajar, y los que asumen el rol de dirigentes políticos deben partir y deben tener esa concientización, es el bien, pero el bien común, como lo hemos indicado, porque cuando no se trabaja por el bien común, entonces, ¿qué significa? Que el individuo lo que hace es buscar fama, poder, nombre social, pero no bien común. Eso es necesario entenderlo en cuanto a la aplicación del bien, a la lucha por el bien, y ese es el centro de la política, orientar la promoción humana al bien. El bien, abramos una llave, ¿qué es el bien? Es la existencia, es el respeto por la vida, es la valoración de la vida como vida, no es otra cosa distinta, es el sustento de cada uno, es la opción laboral, es la comunicación, es la formación, es la educación, en términos del ser y de persona, pero no del hombre, como dije ahora, como cosa. Ramón, como nos aproximamos al final, Junior, usted que está metido en la política, en la sana política, y diría yo, el que trabaja por el bien está en la santa política. Amén. Porque cosa más loable que trabajar por el prójimo no hay. No hay. Así se pretenda por un puesto público. No importa. Si la nobleza del corazón es trabajar por la sociedad, es una acción santa. Bueno, pero te preguntaría, Junior, ¿cómo hace la gente del común que somos nosotros para buscar, para encontrar, para, pues, no sé, una labor detectivesca? ¿Quién piensa así para votar por él?
Sí, es complicado, aunque con las herramientas tecnológicas que hoy tenemos se nos facilita un poco. Hay que primero investigar lo que tú decías, Orlando, hay que investigar cada uno de los candidatos por lo que vamos a votar. Primero tenemos que saber qué vamos a votar. Vamos a votar por alcaldes, gobernadores, por concejales, por diputados, ¿verdad? Y por ediles. Entonces tenemos que buscar, no se contente, yo voto por alcalde y ya. No, aproveche, que su voto valga la pena. Y busque por quién votar al consejo, busque por quién votar a la asamblea departamental, busque por quién votar. Voy a decir una cosa, que la hablé con alguien en quien confío mucho, y me decía, Junior, en el tarjetón no está San José. No está San José. Si estuviera San José, votáramos por San José. Claro. A veces, lastimosamente, hay que votar por el mal menor. Por el menos José. Por el menos malo. Por el menos malo. Entonces, toca a veces votar por el mal menor o votar en blanco. Pero no deje de votar. Claro. No crea, hay mucha gente que dice, no, el voto en blanco se lo dan al que más voto tiene. Eso es mentira. Vote en blanco tranquilamente, que esos votos no se los van a dar a nadie. Esos votos son en blanco y son una manifestación de que usted no encontró entre esos candidatos alguien que representara sus principios y valores, ¿verdad? Pero no lo haga tan olímpicamente, porque a veces votamos en blanco sin ni siquiera buscar un candidato que represente nuestros principios y valores, y a veces sí los hay. Por ejemplo, en el tema Provida, que es uno de los varios temas que tenemos que tener en cuenta, en el tema Provida hay una plataforma ciudadana que es apolítica, y por eso puedo mencionarla. Esa política se llama Unidos por la Vida. Ahí en unidosporlavida.com muestran unos candidatos que firman lo que llaman un compromiso por la vida y la familia. Entonces, esos candidatos que son los más santos, no, firmaron un compromiso donde dijeron, si llegamos a ser electos, pues vamos a promover la familia como núcleo fundamental de la sociedad, conformado entre el hombre y la mujer. Esa gente es seria y sostiene la palabra. Nosotros esperamos que sí, porque no puede uno meter las manos en la candela por todo el mundo, pero claro, por lo menos han hecho un compromiso público, no les ha dado miedo decir, pues yo quiero defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces ahí podemos tener un indicio de algunos candidatos, esto es a nivel nacional, de algunos candidatos que se han comprometido. Otros no se comprometen, no son capaces ni de llegar a eso. Entonces, pues ya estos tienen algo que se les abona, y es que públicamente, ¿verdad?, lo dicen. Ya usted investigue, porque habrá muchos, por ejemplo, candidatos al Consejo de Medellín que firmen ese compromiso, o a la Asamblea Departamental. Entonces usted, de entre esos que hay, usted investigue cuál es el que se acomoda más a sus principios y valores. ¿Qué valor tiene políticamente, socialmente, votar por las JAL? Es como se llaman las Juntas de Acción Comunal. Juntas administradoras locales. Juntas administradoras, eso. ¿Verdad? Estas juntas administradoras locales, aquí por ejemplo en la ciudad de Medellín, están por comunas. Estas personas representan y promueven los intereses de la comuna ante la administración. Entonces, pues a mí me parece que sí es muy interesante que busquemos un candidato. Estas son las que casi nadie vota, y es un grupito allí que siempre está como en lo mismo, y que son los que terminan eligiendo estas juntas administradoras locales. Pero yo creo que también vale la pena pues promover, buscar los intereses de esa comuna, de mi barrio, y no solo, porque ¿qué pasa? Lo pasa a nivel barrial y comunal, como pasa a nivel municipal y departamental, que son unos poquitos buscando sacar sus proyectos adelante, buscando sacar sus corporaciones, sus fundaciones adelante, y no buscando el bien general de la comuna. Bueno, vea, yo de una manera abusiva y por asalto me voy a tomar la vocería final del programa, porque llama la atención ante esto que hemos debatido, y que el problema, el deterioro moral, no es propio de Colombia, es del mundo. Hablaban mucho de la ley natural,
que es natural en todo ser humano, por eso es la ley natural. Y el aborto ha sido pues patrocinado por la mayoría de los parlamentos del mundo, ¿no? Y el deterioro es gravísimo en toda parte. Esto de que el constructo del sexo es cultural y no es una creación, pues eso es gravísimo y nos están inoculando todo eso. Ante esta situación tan grave y estando en el mes del Santo Rosario, octubre, porque nuestra identidad no la vamos a perder aquí en este programa, mire lo que decía nuestro querido San Juan Pablo II, hablando de la situación social que en su época ya estaba deteriorada, pero no como hoy, no como hoy. Mire lo que decía. Las dificultades que presenta el panorama mundial en este comienzo del nuevo milenio, porque él empezó el milenio siendo papa, nos inducen a pensar, y aquí viene lo grave, que parece, o por lo menos lo interpreto así, ojalá ustedes me ayuden, que por los medios naturales de la pastoral, de la evangelización, no parece que se fuera a lograr la solución. Dice, nos induce a pensar que solo una intervención de lo alto, capaz de orientar los corazones de quienes viven situaciones conflictivas y de quienes dirigen los destinos de las naciones, puede hacer esperar en un futuro menos oscuro, puede y hacer esperanzador. pensar. Bueno, en todo caso, ¿qué ha dicho el Papa? Sin la intervención de lo alto, esto no va a tener solución, porque la confusión es total. Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones.